continuar. Si, ¿recordáis? Estábamos hallando el campo eléctrico por integración de un anillo. Con la ayuda de eso estábamos en camino de lograr obtener el campo eléctrico electrostático creado por un disco, y si el disco lo hacemos de radio infinito, el del plano, y comprobar que el resultado que nos salía aplicando la ley de Gauss, en ese caso con simetría en un plano infinito de carga uniforme, pues es el mismo que por integración. ¿De acuerdo? Bien, y habíamos llegado, si no me equivoco, en puntos, campo electrostático creado por un anillo de carga uniforme en puntos del eje del anillo, en esos puntos. Habíamos obtenido, a ver si teníamos aquí el anillo, y el eje Z era este, aquí el origen. Teníamos que el campo de una distribución lineal de carga de esta, a ver qué es lo que teníamos así de memoria, 1,4pi, que no necesito mirar, 1,4pi, epsilon sub 0, Q, Z, Z al cuadrado, y si esto era R al cuadrado elevado a 3 medios, si no me equivoco, ¿no? Sí, de memoria. Entonces lo que pasábamos era a ver qué podíamos lograr para un disco. Ahora el campo en puntos lo mismo, en puntos. El arte es, podemos considerar, el disco como suma de anillos de diferente radio, de anillos concéntricos. De espesor, naturalmente, decimal. Si lo vemos desde arriba, desde el eje Z positivo, tenemos aquí, ¿no? Este es el radio R, entonces teníamos, era una cosa como esta, un anillo de radio R y espesor diferencial de R. La carga es infinitesimal, la carga correspondiente a ese anillo, naturalmente, diferencial de Q. Como es una distribución superficial de carga, lo que tenemos es la densidad superficial de carga, sigma, que es uniforme, constante en todos los puntos el mismo valor en todos los puntos de la superficie del anillo. Entonces tendríamos, que sería simplemente sigma, por el área correspondiente a ese anillo, ¿no? ¿Cuál es el área? Uno coge una tijera, lo corta, lo endereza, lo que tenemos es un rectángulo de base 2πr de una altura diferencial de R. ¿Del anillo del disco? Sería del anillo, de esta zona rayada en rojo. O en, vamos. Naturalmente, la carga total del anillo del disco, perdón,
ahora sí que lo que tendremos es todo esto naturalmente. Y esto naturalmente sale sigma entre 0 y R, ¿no? Sale lo que tenía que salir. Bueno, pero estamos entonces diciendo el campo eléctrico del anillo en esos puntos tendrá que ser, joder, el anillo. Lo que me has preguntado ahora del disco en esos puntos será de los anillos. ¿De acuerdo? Lo que teníamos era que la única componente distinta de 0 es la... Nos va a quedar... Va a ser un... Sección del eje Z, porque estamos en puntos del eje. Ahora ya esto denota la componente Z, y esto denota la componente Z. Si queréis ponerle un subíndice no tengo ningún problema. Si lo veis más claro, vamos. ¿De acuerdo? Las otras componentes son 0 en puntos del eje. ¿Y qué era lo que teníamos aquí? Tendrá un campo infinitesimal, una magnitud infinitesimal que corresponderá a lo que teníamos en la expresión del anillo, siendo la carga infinitesimalmente pequeña. Es decir, que tendríamos aquí la integral y 1 dividido por 4pi. Epsilon sub 0, donde teníamos aquí la carga del anillo, tendrá que ser sigma 2pi r diferencial de r. Teníamos z, que no se me olvide, que ya se me iba a olvidar, y ahora z cuadrado, teniendo en cuenta de que ahora es el radio del anillo, es r al cuadrado elevado a 3 medios. Límites de integración desde r igual a 0 hasta r igual a r. Vale, vamos a ponernos en otra pantalla. Ya que tenemos que terminar. Ya podemos ir, teníamos un 2pi arriba, un 4pi abajo, epsilon sub 0, pues vamos a poner ya, ¿no? Y teníamos aquí sigma, arriba, sigma, todo esto son constantes, por lo tanto lo puedo sacar fuera de la integral, ¿no? Y tendríamos aquí el 2r, diferencial de r, dividido por z cuadrado más r al cuadrado elevado a 3 medios entre 0 y r. Y esto, ¿perdón? Ah, sí, perdón, gracias, es cierto. Gracias. Gracias. Cierto. Muy bueno. Si no lo iba a contar 2 veces, al final nos íbamos a dar cuenta, pero bueno. ¿Perdón? Y la z arriba. Efectivamente, que puede salir fuera, no hay ningún problema, eso es constante. ¿Lo había puesto en la pantalla anterior? Ya no me acuerdo, no estoy seguro. Vale, de acuerdo, o sea que tenemos que hacer esta integral. Sigma z 2, y esta es muy fácil, esto es la integral de menos 1 dividido por z cuadrado más r al cuadrado elevado a 1 medio, esto es un signo menos, entre 0 y r. Bueno, si cambiamos el signo, cambiamos los... Y tenemos ahí el resultado, que será sigma z dividido por 2 epsilon sub 0, y tendremos para cuando es 0, pues tendremos, vamos a poner aquí un corchete que quedará más bonito,
1 dividido entre z al cuadrado elevado a 1/2. Lo hago así adrede, ¿eh? Porque claro, la tentación muy grande es, reconozco que la tentación sería poner z, ¿no? Z al cuadrado, raíz cuadrada, pero esto está mal. Porque z puede ser positivo o negativo, mientras que z al cuadrado elevado a 1/2, esto realmente es módulo de z. ¿De acuerdo? Es decir, que puedo poner módulo de z, o si queréis, lo dejo como lo estaba poniendo. Con eso ya, tanto para, si son z negativos, al elevarlo al cuadrado queda positivo, la raíz cuadrada positiva de ese término. Menos, ¿de acuerdo? Menos el valor para cuando vale r, que tendríamos aquí z cuadrado más r al cuadrado elevado a 1/2. Ya tenemos ahí eso. Este es el resultado. Es decir, que tendremos que el del disco en puntos del eje, el vector unitario en puntos. Recordad, que esto lo estamos haciendo puntos del eje, no fuera del eje. Vamos a comprobar varias cosas. Vamos a ver. El orden da igual, pero... por ejemplo, vamos a ver cuando nos acercamos mucho a la superficie del eje. ¿De acuerdo? O sea, vamos a ver cuando z tiende a 0. También podemos ver cuando z tiende a infinito, cuando veamos el disco muy alejado. El tercer caso, si queréis, cuando r tiende a infinito. En este caso, que ya sabemos lo que nos tiene que salir. ¿Recordáis? Teníamos para z mayor que 0, tenemos que comprobar que sale más sigma dividido por 2 epsilon sub 0, para z negativos menos sigma dividido por 2 epsilon sub 0. Aquí tenemos que comprobar que nos tiene que salir. No, cuando estamos viendo el disco muy alejado, que tendríamos que ver. ¿Qué tendríamos que ver? Pues tendríamos que ver que sería 1,4 pi epsilon sub 0 es como una carga puntual. Es decir, toda la carga que sería pi r al cuadrado sigma, ¿no? Dividido por la distancia al cuadrado, o sea que tendríamos z al cuadrado. Esto para zetas positivos, ¿no? Como una carga puntual situada en el origen de coordenadas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, proporcional a la carga y la constante de Coulomb que tenemos ahí. ¿De acuerdo? Para zetas negativos habría que meterle un signo menos. Y en este caso, ¿qué es lo que tenemos que comprobar? O sea, que esto no lo he hecho todavía, estoy pensando qué es lo que me tiene que salir. Y cuando nos acercamos mucho a el disco tiene radio R, ¿Qué me tiene que salir? Estoy acercando mucho. Entonces el eje Z. Entonces me estoy acercando aquí al origen de coordenadas. Me puedo acercar naturalmente por arriba o por abajo del disco. Primero tenéis que pensar, es una distribución superficial de carga. El campo eléctrico tiene una discontinuidad en Z igual a 0. ¿De acuerdo? Y tenemos que ver que esa discontinuidad es de valor sigma dividido por epsilon sub 0. Como da igual por arriba que por abajo, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, la discontinuidad es eso, pero arriba y abajo no lo puedes saber. Sí, porque da igual, ahí no tienes ni arriba ni abajo, tiene que ser el mismo valor en módulo. Por lo tanto, para z mayor que 0, tiene que ser
sigma dividido por 2 epsilon sub 0, y para z menor que 0, menos sigma dividido por 2 epsilon sub 0. Lo mismo que, cuidado, lo mismo que aquí cuando el disco es de radio infinito, tenemos un plano. Fijaos que entonces el punto de vista, anda, nos va a salir el mismo resultado. Pensad que una hormiga, ¿no?, un ser muy pequeñito, yo estoy mirando la mesa esta y veo las dimensiones de la mesa, no veo que sea un plano infinito. Si tengo una hormiga o una célula y la voy acercando aquí mucho, mucho a la superficie de la mesa, para ese ser tan pequeño, la mesa, fijaos que el ángulo con el cual tiene que mirar a ambos lados tiende a pi medios, 90 menos 90, la mesa es prácticamente infinita. Tanto más, cuanto más se acerque, tiende a acercarse a la superficie de la mesa. Por lo tanto, desde ese punto de vista, volvemos a estar en el caso 3. El punto de vista es ver, no veo los bordes. ¿De acuerdo? Bueno, los he ordenado así. Voy a borrar casi aquí el primer caso, cuando z tiende a 0. Cuando z tiende a 0. Entonces, tenemos que hacer, aquí tenemos dos términos. Recordad que tengo z dividido por el módulo de z, entonces, ¿qué tendríamos aquí? ¿Qué tendríamos? Z dividido por z, 1, por lo tanto, el signo más si vienes desde zetas positivos. Este término. Estoy con este término, ahora me ocupo de este. Y aquí, desde zetas negativos, es decir, si vengo desde zetas positivos y aquí desde zetas negativos. ¿De acuerdo? Pero me falta este otro término. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos z dividido por z cuadrado más r al cuadrado, cuando z tiende a 0, pero claro, en el denominador tengo un número distinto de 0, por lo tanto, menos 0, menos 0. Es decir, lo que acabamos de ver. Hombre, yo creo que veis que el límite de z dividido por z cuadrado más r al cuadrado elevado a un medio, ¿no? Hacer el límite de esto cuando z tiende a 0, esto es igual a 0. Que es lo que acabo de decir, para el segundo término. Bueno, o sea que bastante bien. Hemos comprobado, en primer lugar, ya que tenemos la discontinuidad. Discontinuidad n. Eso se cumple siempre. El salto tiene que ser ese. No estoy diciendo que en un lado de una superficie sea una cosa y al otro lado otra, sino que la diferencia entre los dos, el salto tiene que ser sigma dividido por de valor en magnitud bien. Caso 2. Decíamos cuando z era, cuando nos alejábamos al infinito. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos en el primer término? Para zetas, si queréis, podemos para zetas positivos. ¿Qué tendremos en el primer término? Z dividido por z tenemos, no, hombre, tenemos un 1, ¿no? Este término es, para zetas positivos es 1, para zetas negativos es menos 1. Este primer término, o sea, estoy poniendo sigma dividido por 2 epsilon sub 0, z aquí, y z acá, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y ahora tenemos que hacer, naturalmente,
el límite cuando z tiende a infinito de todo eso. ¿Cómo lo haríamos? Ideas. Con el bolígrafo, ¿eh? Hombre, tal como os han enseñado a hacer límites, pues uno podría decir, pues como me han enseñado en cálculo, bueno, pero ahora, ¿cómo lo haríamos? Hombre, infinito entre infinito, ¿qué es? ¿Qué valor es? Si pongo un 1 es 1 menos 1, 0. Recordad que estamos haciendo el límite para todo ello junto, ¿eh? O sea, que no es uno y otro. Yo he puesto el 1 el primero, pero es toda la expresión. Estamos haciendo el límite cuando z tiende a infinito de toda la expresión. Aquí podríamos hacer dos cosas. O bien decir, claro, z tiende a infinito es equivalente a que z es mucho mayor que r. Es decir, que sería equivalente a decir que r tiende a 0. Y uno puede hacer el desarrollo en serie de Taylor de este término en torno a r igual a 0 y ver los términos de orden 0, de orden 1, de orden 2, de orden 3. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería una de las formas posibles. Bueno, es lo mismo ver el límite cuando z tiende a infinito que ver cuando r tiende a 0. Pero tampoco quiero que creáis que os estoy engañando, que no os estoy engañando, ¿eh? Sino decir, bueno, pues nada, muy bien, perfecto. No, lo que tienes aquí realmente en esta expresión es paso dividiendo, recordad que estoy en zetas positivos, ¿eh? Para negativo tendría que meterle un signo. Entonces tendríamos 1 dividido por, esto pasa al z dividiendo aquí abajo. Lo meto dentro de la raíz cuadrada, es decir, que tendríamos 1 más r dividido por z al cuadrado elevado a 1. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si esto lo llamo, fijaos, r dividido por z para zetas cuando tiende a infinito, eso tiende a 0, ¿no? Para que lo veáis bien, sustituyo y digo r dividido, lo llamo r dividido por z, lo llamo x. No es que sea la coordenada x, sino una areta. Entonces tendríamos x al cuadrado. Es decir, que al hacer el límite de esto implica hacer el límite cuando x tiende a 0. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver qué habría que hacer aquí entonces en el desarrollo en serie del término 1 dividido por 1 más x al cuadrado. A ver, ¿cuánto vale eso? El desarrollo en serie de Taylor en torno a x igual a 0. Hombre, esto se usa tantas veces que uno no necesita hacer las derivadas ni nada de eso. ¿No os acordáis el de 1 más x elevado a 1/2? No es lo mismo, he quitado el cuadrado, pero una expresión como esta, hacer el desarrollo en serie de esto en torno a x igual a 0. ¿Cuánto vale eso? 1 menos 1/2 x más términos de orden superior. Es decir, que aquí tendríamos 1 menos 1/2 de x al cuadrado. Esta es tan importante que seguro que la habéis visto. Y si no, pues nos queda más remedio que derivar. Claro, el primer término es un 1, el de orden 0, ¿no? Pero recordad que tengo aquí un 1, ¿eh? Es decir, que el desarrollo en serie de Taylor de todo esto en torno a x igual a 0 y ver cuál es el primer término distinto de 0 va a ser este. Es decir, que tendremos aquí sigma dividido por 2 epsilon sub 0. Vamos a poner aproximadamente igual. Y tendremos
menos con un menos más, 1 medio de x al cuadrado, y el x al cuadrado, ¿cuánto era? Era r dividido por z al cuadrado, ¿no? Sí, más términos de orden superior, que tienden a cero más rápidamente. Por lo tanto, tendremos para z cuando tiende a infinito, el primer término distinto de cero es ese. Perfecto. Tenemos aquí un 2, un 4, sigma, 4, epsilon sub 0. Un pi por aquí arriba, otro pi por aquí abajo. 4 pi epsilon sub 0. Sigma pi, r al cuadrado, z al cuadrado. Todo esto es la carga del disco. El Q del disco dividido por 4 pi epsilon sub 0 z al cuadrado. Que es lo que habíamos pronosticado que tenía que salir, porque si yo veo el disco, la moneda, ahí en la ventana del edificio de enfrente, para mí es una carga puntual. Es decir, es una comprobación. Podríamos haberlo hecho, pero he querido hacerlo a mano, para que no creáis que no... O sea, esto es con papel y boli. Podríamos haber hecho... que así usamos un poco el ordenador también esta semana. Tendríamos, ¿no? Series, ¿no? Y tendríamos aquí... ¿Qué habíamos puesto? Aquí teníamos z. Y aquí que teníamos más. Vamos a poner R. No quiero poner R mayúscula. ¿No? Luego multiplicado todo ello por sigma. No lo voy a escribir. Sigma dividido por 2 epsilon sub 0. ¿De acuerdo? Y aquí que digo, vamos a hacer, le voy a decir a la máquina que lo haga para el infinito. Hazme el desarrollo en serie de Taylor. Suponiendo que bueno, si tenéis curiosidad, uno puede mirar a ver lo que le sale sin esto. Sale lo mismo. Pero bueno, por si las moscas se lo decía, porque no es un número, es una letra. ¿De acuerdo? También se le podría haber dicho... exacto. Vamos a decirle a z mayor que 0. Para que veáis lo mismo, porque uno dice, qué bien, le ha salido diferente. No, le ha salido diferente. Le ha salido lo mismo. Fijaos que aquí he puesto z infinito. ¿De acuerdo? O sea que poniendo z, hace el desarrollo en z infinito, es z más infinito. Pero puedes estar en z menos infinito. ¿De acuerdo? O sea que son las dos cosas. Delante de rad a la puerta y de 1 partido de z, ¿eso es una O? Sí, esta es O.
Una O que es el orden del error. ¿Cuál es el término? Aquí le estoy diciendo hasta orden 3, ¿no? O sea, dame en el desarrollo en serie. ¿De acuerdo? Entonces, naturalmente, el error... Fijaos que no hay términos, el primero es este. Ya el error tiene que ser, si le dices hasta orden 3, el error es de orden 4. Y eso es lo que te está diciendo. De orden 4 en RAD. Y aquí en dividido por Z. Podríamos haber dicho... ¿Y cuando Z tiene infinito? A ver cómo sería... Sí, claro, tiene de 0. No, esto no. Esto sería cuando RAD tiende a 0. No, tampoco saldría. ¿Qué caso podría estudiar cuando Z tiende? Sí, cuando Z tiende a 0. Terminado, ¿no? El límite la función límite no la uso mucho, prácticamente nada. No, el límite no. Si yo probé el otro día. No, dejémoslo con series nada más. Ya lo pensaré. Porque el otro día lo probé con límite y sí, me salía de alguna manera. ¿De acuerdo? O sea que lo que hemos hecho a mano no es nada más que lo que está haciendo ahí la máquina. Hacer un desarrollo en serie y quedarse con el primer término. Distinto de... Bien. ¿Alguna pregunta sobre o sea, que hemos visto los 3 casos? ¿Coincide el plano infinito con esto? Proponeros quizás alguno para que penséis. Vamos a cogernos por aquí. Hay algo que se me está olvidando y no sé muy bien qué es. No sé si lo hay. Sí, vamos a ver. Por ejemplo, podéis entrenaros de estos con integración, hay muchos. En el Purcell, como en todos los libros, en el Purcell 1.3, el problema del 3, si no me equivoco, era... una superficie. Tenemos la superficie lateral de un cono y nos dan las dimensiones de la base, la altura, un cono truncado. Y nos dan todas las dimensiones, no me acuerdo cómo eran los números. El radio, cómo sería la altura de todo el cono, a qué altura se trunca el cono, la mitad o lo que sea. Y lo que pide es determinar el campo eléctrico en el punto donde estaba situado el vértice del cono. ¿De acuerdo? Por ejemplo. Entonces, pensad, esto no es nada más que la suma, es la pared lateral, ¿eh? Hombre, la base también lo acabamos de hacer, o sea que le podríamos poner la base. Lo podemos considerar como suma de anillos. Es decir, que en definitiva es mirar, de anillos, y además en el eje del anillo, de cada uno de los anillos, y sumar para todos ellos. Habrá que ver cómo es el área de cada uno de los anillos infinitesimalmente pequeños e integrar. ¿De acuerdo? Ese, por ejemplo. Más. También hay el... si no lo he copiado mal, el 1.12, que trata de una superficie
una distribución superficial de carga semiesférica. Y lo que pide es, o sea, si tenemos aquí de radio R, calcular el campo eléctrico justo en el centro de lo que sería la esfera total, en ese punto. Se puede hacer para una superficie, el Purcell, si no me equivoco, así de memoria, era para la superficie semiesférica, nos dicen cómo es una distribución superficial, sigma, uniforme en todos los puntos, constante, y nos dicen el radio, naturalmente. Nos dan todos los datos, ¿de acuerdo? Pero se podría ampliar a una semiesfera maciza también. A una semiesfera maciza. Aquí quizás indicaros un poco cómo lo podríamos hacer. También lo mismo que antes. Uno, desde el punto de vista de cómo lo hemos hecho, podríamos hacerlo como sumas para la superficie semiesférica, para suma de anillos, lo mismo que parecido a lo que hacemos en el cono. En el caso de la semiesfera maciza, suma de discos, ¿de acuerdo? ¿Entendido? En uno sería suma de anillos, en el otro suma de discos, o uno lo podría hacer por integración puro y duro. ¿En qué tipo de coordenadas? Aquí la simetría es, digamos, el tipo de problema es esférico, entonces también podríamos enfocarlo utilizando cuando hice lo del disco, lo del anillo y lo del disco, en particular en lo del disco estaba usando coordenadas polares. Cuando ponía el área 2πr diferencial de R, ahí implícitamente estaba utilizando las coordenadas polares R y un ángulo polar. Lo que pasa es que la integración en el ángulo polar me daba el 2π. Y gráficamente se veía bien que el área era esa, ¿de acuerdo? Pero que tengáis la idea, lo que hice antes era utilizar las coordenadas adecuadas al problema. Un problema en el plano, un disco, utilizar coordenadas polares. En este caso, pues serían polares esféricas, que sería cogernos, entonces, decir, divido el cuerpo en elementos infinitesimales de carga diferencial de Q. Y tendrá naturalmente cada carga de esas puntuales ejercerá un campo que será infinitesimalmente pequeño en ese punto, ¿no? Ya que la carga es infinitesimal. Por simetría, si tengo uno por aquí, tendré otro por aquí al lado, es decir, que realmente la única componente distinta de cero, si esto es el eje Z, será Z por K. Los EZ correspondientes a cada una de las cargas estas infinitesimales. Vamos a expresarlo para el caso, por ejemplo, el 1 y el 2. Para el caso 1 en la superficie. ¿Cómo tendríamos el diferencial S de EZ? Estamos sobre la superficie del cuenco ese semisférico. Tendríamos 1 dividido por 4π epsilon sub 0, ¿no? ¿De acuerdo? La carga diferencial de Q, la distancia R al cuadrado, si es R, y tendríamos que meterle aquí el ángulo por el coseno, vamos a llamarlo ese ángulo, θ, la proyección, coseno de θ. 1 dividido por 4π epsilon sub 0, la carga será sigma, la densidad superficial. En el caso de la semisfera maciza hablaremos de ρ, densidad volumétrica. Entonces tendremos el área en coordenadas polares. ¿Cuáles son las coordenadas polares esféricas? La distancia al origen, ¿no? El ángulo, la latitud o colatitud y la longitud. Entonces tendremos un área diferencial de A que será, en este caso R,
diferencial de tita, y tendremos el ángulo correspondiente a la longitud, que lo voy a llamar phi, y tendremos por R. Seno de tita, diferencial de phi. Recordad las coordenadas polares esféricas. Para un punto en el espacio tendremos a una distancia R, ángulo tita, y la proyección sobre el plano, perdón, esto es X. Esto es una X y esto es una Y. ¿De acuerdo? De tal manera que entonces lo que estoy haciendo es dejando constante phi, variando un poco tita, todo esto será R. Diferencial de tita, dejo constante tita y hago variar phi, y eso es la proyección, que es R minúscula. Seno de tita por diferencial de phi, todo esto. Una arista por otra arista, tenemos entonces R por R cuadrado, ya que aquí la superficie es de radio R mayúscula, pues entonces tenemos eso. Es decir, que tendremos aquí sigma R cuadrado, seno de tita, diferencial de tita, diferencial de phi. Dividido por R al cuadrado. Y ahora tendríamos aquí el coseno de tita, que no se me olvide, que no teníamos la proyección. ¿Y R cuadrado no se te puede ir contrario? Claro. Sí, hombre, no hay ningún problema. Entonces tenemos, habría que hacer la integral de esto, pero ya tenemos, fijaos que es una integral de superficie, es decir, que tendremos la doble integral aquí en tita y en phi. Fijaos que aquí en phi es inmediato. ¿Cuánto va a ser los límites? Entre 0 y 2pi. Y en tita, es decir, igual a 0. ¿Y en tita? No, entre 0 y R no, si es un ángulo. Entre 0 y medio. Eso sí. No entre pi, no entre 0 y pi, sino entre 0 y pi. ¿De acuerdo? Tened cuidado porque aquí hay que meterle un signo menos, ya que estamos, lo que hay dentro de la integral es sería positivo y la componente es negativa. ¿De acuerdo? Veis que aquí he tomado como positivo hacia arriba, sería tan sencillo como decir, bueno, pues, cojo hacia abajo positivo, z. O sea, tened cuidado con el signo. Bien, y si fuese la semisfera maciza, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, como veis, la integral en tita está prácticamente hecha. Tenéis la integral de seno de tita, coseno de tita, diferencial de tita. Chupado. ¿De acuerdo? ¿Qué tendría que cambiar aquí si estamos en el caso 2? Es un volumen. Por lo tanto, tendríamos una triple integral. Tendríamos plaf, 4pi epsilon sub 0. Vamos a quitar los límites, que si no... Tengo la carga. ¿Qué carga? Tengo un cubo por ahí dentro de la semisfera. He variado en tita, he variado en phi, eso me da dos aristas, la tercera arista me sale de dejar tita y phi constante y variando r. Por lo tanto tendré la densidad volumétrica, ρ, r cuadrado, seno de tita, diferencial de tita, diferencial de phi, diferencial de r, dividido por r al cuadrado, no r mayúscula, porque ahora estoy dentro de la semiesfera. La semiesfera es maciza. Si no, ¿lo veis? Si no decís nada, debo entender que lo estáis entendiendo, o sea, es cogerse las coordenadas polares esféricas. Ahora ya no es una superficie, sino que es un volumen. Y los límites de integración son los mismos que antes, añadiéndole, naturalmente, el de r, desde r igual a 0 hasta r igual a r. Bueno, lo completáis, tanto para uno como para otro.
Me parece que el de la superficie era el 1,12 y no sé si viene el de la semisfera maciza. ¿De acuerdo? Ah, sí, perdón, y el coseno. El coseno. Gracias. El coseno de tita. También en el volumen, por supuesto. ¿Alguna duda sobre eso? Bien. Antes de ver energía que tenemos, que nos cuesta, la energía que tenemos que invertir para crear el campo eléctrico en el espacio, un poco más en detenimiento lo de las distribuciones superficiales de carga. Esto lo tenemos también en el Purcell en el capítulo 1.2, de lo que estoy hablando. Discontinuidad. En el campo eléctrico. Bueno, pues vamos a relajar muchas cosas. Vamos a apoyarnos en el caso de una superficie, una distribución plana e infinita de carga, ¿no? Vamos a apoyarnos en eso. En todas las direcciones va hasta el infinito. ¿Qué teníamos? Si esto era el eje Z, ¿qué teníamos para zetas positivos? Aquí está el origen. Discontinuidades. Vale. Bueno, y ahora imaginémonos una superficie curva. ¿De acuerdo? Ya no es plana. Ni siquiera tiene que ser una superficie infinita. Es decir, que relajo que sea infinita, relajo que sea plana y quito también que la densidad superficial de carga sea uniforme. Quito todo eso. Lo único que dejo es que estamos tratando con una distribución superficial de carga. Y ahora la pregunta que me hago es la siguiente. ¿Cómo es el campo eléctrico en puntos muy cerca, ahí viene el asunto, muy cerca de la superficie, a un lado y al otro de la superficie? ¿De acuerdo? ¿Entendido lo que estoy diciendo? Tengo ahora una distribución superficial de carga, no tiene por qué ser uniforme, puede ser finita, puede ser curva, y lo único que me voy a preguntar es cómo es el campo eléctrico a un lado y al otro de esa superficie. Cuando me acerco, ¿no?, por un lado y por el otro, me voy acercando, tiendo a la superficie, cómo es ese campo eléctrico. A ver qué podemos deducir acerca de él. Bueno, podemos utilizar la ley de Gauss. Voy a hacerlo, el dibujo, porque en 3 dimensiones es difícil, voy a hacerlo como un corte en la... Una cosa así. Tengo aquí en puntos, muy cerquita por aquí. Voy a cogerme una superficie cerrada imaginaria y le voy a aplicar la ley de Gauss. Y voy a hacerlo, el dibujo, en 2 dimensiones. ¿De acuerdo? Es como un cilindro. Es un cilindro con las 2 bases aquí y una altura. Lo estoy dibujando en 2 dimensiones. Es una superficie cerrada que encierra un volumen. Y dentro de ese volumen tenemos una carga determinada. Pero esto lo estoy escogiendo, esa superficie infinitesimal, esa superficie cerrada y ese volumen infinitesimalmente pequeño. Es decir, que la altura esta es muy pequeña y las bases son muy pequeñas. ¿De acuerdo? De tal manera que estamos en torno a un punto de la superficie. Como me estoy moviendo muy poco, aquí tendré un valor de la densidad superficial, sigma, en este punto.
que es muy parecido a los puntos alrededor. Es decir, que la carga, si tenemos que la base es A y A, y la altura es H y H, ¿no?, en los dos lados, entonces tendríamos una carga que sería sigma por A. ¿Algún problema con eso? Esta sería la carga encerrada ahí dentro. Claro, y uno dice, bueno, pues vamos a verle el flujo a través de todas estas, de la pared lateral y de las bases. A ver, por aquí y por aquí, primero las bases. ¿Qué creéis? Uno diría, bueno, ¿y cómo es el campo? Si no sé cómo es el campo eléctrico, el campo eléctrico podrá ser así, ¿no? O sea, no tiene por qué ser, si esta es la dirección normal a la superficie, no tiene por qué ser normal. Porque el campo eléctrico, aparte, no tiene por qué ser solamente el debido a la superficie. A lo mejor tengo por aquí cargas puntuales, tengo otros cuerpos cargados que están creando también. Estamos hablando del campo eléctrico total. ¿De acuerdo? La ley de Gauss me está diciendo el flujo a través de una superficie cerrada imaginaria del campo eléctrico total va a ser proporcional a la carga que hay encerrada dentro de esa superficie. No significa en este problema que es el campo creado por la superficie de carga, no, señor. Es el campo eléctrico que existe en el espacio. Lo que pasa es que he escogido un volumen y una superficie cerrada que únicamente está encerrando una parte de esa distribución superficial de carga. ¿Vale? Por lo tanto, yo no sé qué dirección tiene el campo eléctrico. Tendrá una dirección, y ahora es donde viene. Vamos a poner E, será la suma de eso es perpendicular. Y una componente paralela. Tengo un plano paralelo y una dirección perpendicular. De tal manera que entonces el campo eléctrico será la suma a un lado y al otro, cada uno tendrá su componente perpendicular y su componente paralela. Bien, flujo a través de las bases. ¿Qué tendremos aquí? Si queréis, aquí pongo punto 1 y punto 2, para distinguir cómo es la base, una base y otra base. Por A. Tened en cuenta que estoy tomando aquí perpendicular, la dirección es, vamos a llamarla esta, N. De ahí viene el signo este menos. En 1, me refiero hacia afuera, de tal manera que entonces tenemos que el flujo a través de la de arriba más el flujo a través de la de abajo, teniendo en cuenta que la dirección, estoy tomándolo positiva de esta manera, entonces tendríamos eso. Bueno, esto en cuanto a las bases. Es decir, que tendríamos aquí, en estos dos, si solo fuesen esos dos términos, tendríamos la variación por A, ¿no? Esto es la diferencia, el incremento que hay en la componente perpendicular del campo eléctrico. Pero uno diría, ten cuidado, Miguel, porque ¿qué ocurre con la pared lateral? ¿Qué ocurre con la pared lateral aquí? O sea, que tendríamos todo esto, todo esto y todo esto. A ver qué tendríamos. Lo podemos considerar, uno dice, pues tendremos el mismo, quizás un problema parecido. Pero fijaos ahora el truco que vamos a hacer. Es, si todo esto es infinitesimal, pero yo la altura, esta es de un orden de magnitud menor que la base. Lo puedo acercar todo lo que me dé la gana, tanto más a la superficie,
que el área de la base. Es todo infinitesimal, pero en un orden todavía más pequeño. Por lo tanto, esto, el flujo aquí en estas paredes laterales frente a lo que ocurre en las bases, tiende a cero más rápidamente. Por lo tanto, el flujo a través de toda la superficie cerrada es únicamente... Uy. Joder. Perdón. El flujo phi. No sé si no phi lo utilizo para potencial. El flujo va a ser delta. ¿De acuerdo? Muy bien, y esto tiene que ser igual a la carga encerrada dentro. Sigma A dividido por epsilon sub 0. Allá. Y a la conclusión que llegamos es que cuando tenemos una distribución superficial de carga, la componente del campo eléctrico perpendicular a la superficie tiene una discontinuidad de valor sigma dividido por epsilon sub 0. Estoy interpretando esta expresión. De aplicar la ley de Gauss, la conclusión a la que llego es que el campo eléctrico, la componente perpendicular a la distribución superficial de carga, perpendicular a esa superficie, esa componente perpendicular tiene una discontinuidad, fíjate que esta es la diferencia entre el valor a un lado y el valor a otro, de valor sigma dividido por epsilon sub 0. ¿No? Miradlo, está la explicación que estoy dando yo, la tenéis también en el curso. Anda. Bueno, es que nosotros lo hemos visto para distribuciones todavía que eran distribuciones uniformes, de tal manera que entonces, por la simetría del problema, únicamente el campo tenía componente en la dirección perpendicular. Aquí he relajado todo eso, de tal manera que llegamos a esta conclusión sí es general. General para cualquier distribución superficial de carga. Y la pregunta es, ¿y qué ocurre con la componente del campo paralela? Paralela es, digamos, en la dirección tangencial. ¿Podemos decir algo acerca de eso? A ver si podemos. Estamos en electrostática. Recordad, estamos en electrostática. Entonces, ¿qué teníamos en electrostática con el campo eléctrico? La integral de camino a lo largo de un camino cerrado, es decir, la circulación del campo eléctrico, era igual a Esto es tener las leyes de Maxwell. O sea, no es aprenderse. Ahora uno dice, anda, está incidiendo mucho Miguel en electrostática, estamos en la parte de electrostática. Si no, tendría alguna dificultad, o sea, si no, no podría hacer lo que voy a hacer ahora a continuación. O sea, que no hay cambios temporales. Eso quiere decir que, fijaos, ¿a qué ley me he ido? O sea, todavía no la he terminado de completar. ¿A qué ley me estoy refiriendo ahí? ¿A qué ley? Circulación del campo eléctrico. ¿A qué ley me estoy refiriendo? Perdón, no te... La ley de Faraday.
y como estamos en electrostática, es 0. Bien, y entonces lo que me voy a coger es, y decir, a ver si saco, fijaos, del flujo, de la ley de Gauss, he llegado a una cierta información, que es que tengo un salto en la componente perpendicular del campo eléctrico de valor sigma dividido por epsilon sub 0. Tened en cuenta que sigma no es constante, es decir, que en un punto de la superficie tendré un valor de sigma, entonces el salto es ese, para ese punto de ese valor. O sea que variará el salto todo a lo largo, dependiendo de cómo es el valor de la densidad superficial de carga. Eso no se os olvide, porque sigma no es constante. Pero en ese punto sé que el salto va a ser. Y ahora lo que estoy diciendo es, bueno, pero solo te has fijado en una de las componentes. Habrá una componente del campo eléctrico que es tangencial a la superficie. ¿Podemos sacar alguna información de algún sitio acerca de qué va a ocurrir con eso? Y digo, estamos en electrostática, la ley de Faraday me dice que esto. Y ahora otra vez el dibujo. Tenemos aquí la superficie. ¿De acuerdo? Y ahora, cuidado, ahora lo que voy a coger es un camino cerrado, No, tened en cuenta que el dibujo se va, la representación gráfica va a ser similar al anterior, porque el anterior lo había hecho en 2 dimensiones, pero era una superficie cerrada con un volumen encerrado. ¿Lo entendéis? Lo dibujé así porque hacerlo tridimensional no se iba a entender. Pero ahora lo que voy a dibujar es un camino cerrado. Lo tengo que recorrer en algún sentido, me da igual, si queréis sentido, plac, plac, plac. ¿De acuerdo? Sentido antihorario tal como lo estoy dibujando. Y este camino es C. Lo que voy a aplicarle es esto. Con el mismo, voy a hacer el mismo truco que antes. Es infinitesimalmente pequeño, no hay problema. Pero, digamos, esto es todavía más infinitesimal que todo esto. Eso yo siempre lo puedo hacer, porque el camino lo elijo yo. De tal manera que la contribución en los 2 tramos en la dirección perpendicular es despreciable frente a la contribución que tenemos en los otros 2 paralelos. ¿Qué tendremos entonces por aquí si esto es 1, 2, 3, 4 tramos? Es decir, que tendríamos aquí diferencial de L para el 1 más diferencial de L para el 2 más para el 3 y para el 4. Lo que estoy diciendo es que el 1 y el 3 lo estamos despreciando frente a lo que tenemos en el 2 y el 4. De hecho, eso todo lo podemos hacer haciéndolo cada vez más pegado, cada vez más pegado. En el 2 y en el 4 tendremos, fijaos, es el producto escalar diferencial de L, ¿cómo va aquí? Diferencial de L va por aquí así y por aquí va así. De tal manera que tendremos en el producto escalar E paralelo por diferencial de L, lo que tengamos ahí. En el punto, recordad que esto, bueno, estoy haciendo ahí, en el 2. Esto tiene que ser igual a 0. La componente del campo eléctrico paralela a la superficie, tangencial a la superficie, es continua. Pues que esto me está diciendo, ¿no? Es decir, que la componente a un lado de la superficie, la componente tangencial a un lado de la superficie y al otro lado de la superficie es la misma. Yo diría que entonces la función, esa función,
la componente tangencial del campo eléctrico es continua, es una función continua. Es decir, que el campo eléctrico solamente tiene una discontinuidad para distribuciones superficiales de carga de una de las componentes, la otra es continua. ¿Habéis visto que esto ya es un paso más allá de... Estamos en un caso general para distribuciones superficiales de carga. Y esto tiene importancia. Pensad que la luz es radiación electromagnética, ¿no? Entonces tenemos una parte que rebota en una superficie, o sea, si tenemos una superficie aquí tenemos dos medios, ¿no? Tengo un rayo, uno rebota y el otro, es decir, que tenemos reflexión y refracción. Y la cosa es que de esto que acabamos de obtener nosotros se puede sacar, simplemente dejarlo así como se saca información acerca de cómo es la luz reflejada y la luz refractada y cómo es incluso el ángulo en cada uno de los dos casos. Bueno, el de la reflexión claramente es ese, pero todas esas leyes acerca de la reflexión y refracción, si uno considera que el campo eléctrico, que la luz es un campo electromagnético, entonces se obtiene en particular de lo que acabamos de hacer nosotros. Salen cosas muy bonitas, por otro lado. Bien. Vamos a hacer un poco de pausa. Son y 23, hay 28, si queréis, y miramos a ver cómo es la energía almacenada.